Me llamo Eufemia Navarro y he aprendido que los susurros de la noche no siempre son de paz. A mis 78 años, he descubierto que el mundo se vuelve más pequeño con el tiempo. No solo por las paredes que nos rodean, sino por las miradas que dejan de vernos. Por los espacios donde antes cabíamos y de los que ahora, poco a poco, nos van empujando afuera. Vivo en la casa de mi hija Laura desde hace ya casi 5 años, desde que una caída en el patio de mi antigua vivienda me dejó con una cadera rota y el orgullo hecho pedazos. Laura me recibió entonces con los brazos abiertos y muchas promesas. Que no estaría sola, que me cuidaría con amor, que esta sería también mi casa. Pero lo que comenzó como una promesa de cuidado, pronto se transformó en un contrato silencioso donde mi presencia se volvió incómoda, como una nota desafinada en una melodía que ya no era mía. Antes de todo esto, yo era otra. Fui partera durante más de 40 años. Traje al mundo cientos de niños en este barrio y en los pueblos de alrededor. Mujeres me llamaban en plena madrugada, en medio de tormentas, de apagones, de caminos sin asfaltar. Iba con mi maleta de cuero, la misma que heredé de mi tía Magdalena, también partera, y que aún conservo guardada en lo alto del armario. Mi cuerpo envejeció, claro, pero mi memoria no. Recuerdo el rostro de cada madre que vi retorcerse de dolor y transformarse en luz cuando por fin abrazaba a su criatura. Fui testigo de llantos, de risas, de muertes también. Las muertes siempre dejaban una grieta en el alma, pero nunca me impidieron volver a salir la siguiente noche, con mi linterna en la mano y los pies firmes. No tuve una vida lujosa. Mi esposo, Matías, murió joven, cuando Laura tenía apenas 17 años. Un infarto fulminante mientras reparaba el tejado. En medio del luto, me aferré al trabajo, al servicio, al sentido de ayudar a otras a traer vida cuando yo misma sentía que la mía se apagaba. Laura fue buena hija entonces, obediente, callada, estudiosa. Se convirtió en maestra, como yo hubiera querido ser si el tiempo me hubiera alcanzado. La ayudé con su carrera, con su primer alquiler, con su boda. Siempre puse por delante su bienestar, su estabilidad. Vendí la casita en el campo que Matías y yo habíamos arreglado con nuestras propias manos para ayudarle con la entrada de su casa. Me mudé a un piso de alquiler, más pequeño, más frío, pero más cerca de ella, porque Laura decía que así podría visitarme más seguido. No lo hacía, claro. Decía que el trabajo, que los niños, que la vida. Y yo, como buena madre, nunca reclamé. Siempre justificaba su ausencia. Está cansada. Tiene tanto encima. Ya vendrá el domingo. El domingo no llegaba casi nunca. Cuando me caí en el baño aquella noche de junio, ya sola, fue mi vecina quien llamó a Laura. Recuerdo sus ojos al llegar al hospital, no de tristeza ni preocupación, sino de molestia. Como si mi fractura le arruinara la agenda. Aún así, me ofreció quedarme con ellos durante la recuperación. «Unas semanas, mamá, hasta que estés bien». Eso dijo. 5 años después, sigo aquí, en una habitación que no es mía, entre muebles que no elegí, con una puerta que casi nunca se abre si no es para traerme el desayuno, o para decirme que baje la voz, porque los niños duermen. No quiero que piensen que soy desagradecida. Sé que tienen su vida, sus ritmos, sus reglas, pero también sé que poco a poco he dejado de ser parte de esa vida. He pasado a ser una presencia discreta, un susurro que molesta en la noche, una sombra que incomoda en el retrato familiar. No aparezco en las fotos del salón, ni en los recuerdos que mis nietos comparten con sus amigos. Soy la señora que vive en la parte de atrás, la que siempre está sentada en la mecedora con su manta tejida. A veces
me doy cuenta de que los más pequeños no saben realmente quién soy. No los culpo. ¿Qué van a saber si apenas me hablan? Mi nieta menor, Sofía, una vez me preguntó si yo había trabajado alguna vez. Le conté, con paciencia, historias de nacimientos en casas sin agua corriente, de mujeres que me daban un pan o una gallina como pago, de las veces en que me tocó correr a pie con una parturienta, a cuestas. Me miró con ojos abiertos, sorprendida, como si hablara de otro mundo. Y en cierto modo, así era. Ese mundo ya no existe. Yo, sin embargo, sigo aquí. No he muerto, aunque a veces lo parezca. Hay días en que no cruzo palabra con nadie más que con la radio que pongo bajito, para no molestar. Es en esas madrugadas, cuando el sueño no llega, que más siento el peso del silencio. Me levanto a beber agua, a estirar las piernas, y es entonces cuando mi presencia vuelve a ser una ofensa, un ruido en la coreografía perfecta de la casa. No estoy loca, ni senil, ni desorientada. Pero he aprendido a callar, a no pedir, a no ocupar espacio, porque cada vez que me atrevo a hacerlo, las consecuencias me hacen retroceder. Pero una noche, una simple noche, con una sed que no podía ignorar, ese silencio se rompió. Y lo que sucedió después cambió todo. A veces basta un solo grito para despertar no solo la casa, sino años de humillación contenida. No me arrepiento de haberme levantado aquella noche. Si algo he aprendido en todos mis años, es que hasta el agua se revela cuando la contienes demasiado. La noche en que todo cambió no tenía nada de particular en apariencia. Era una de esas madrugadas tibias en que la casa duerme en completo silencio, con las ventanas cerradas y el mundo suspendido, como si el tiempo no tuviera prisa. Me desperté sin saber bien por qué, con la boca seca, esa sequedad que no se alivia simplemente volviéndose a dormir. El reloj marcaba las 3:27. Me incorporé despacio, con el cuidado de quien conoce de memoria el crujido del piso y el mal humor de la casa cuando se interrumpe su descanso. Tomé mi bastón, ese que una vez juré no necesitar, y avancé hacia la cocina con pasos lentos, arrastrando las pantuflas por el corredor, como si cada metro costara una moneda de vida. El refrigerador hacía su ronroneo habitual. La luz tenue del pasillo me bastaba para orientarme. Sabía dónde estaba todo. Había caminado ese camino cientos de veces, incluso en sueños. Al llegar, abrí la puerta del armario superior, con la intención de alcanzar un vaso. Mis manos, aunque firmes, ya no tienen la fuerza de antes. Un pequeño descuido, un leve desequilibrio del brazo, y el vaso de vidrio resbaló de entre mis dedos, golpeando el borde de la encimera antes de estrellarse contra el suelo, en un estallido breve y seco. No fue escándalo. No fue una tragedia. Fue un accidente, un simple vaso de cocina quebrado. Pero ese sonido, ese único sonido, fue como si hubiera hecho estallar una alarma. No pasaron ni 30 segundos antes de que Laura apareciera en la entrada de la cocina, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, el cabello revuelto, descalza y enfadada como si hubiera despertado en medio de una pesadilla. Detrás de ella, su marido, Bruno, se arrastraba aún más dormido, pero con una expresión de hartazgo apenas disimulada. Mi nieta Sofía no tardó en asomar la cabeza desde el pasillo, tallándose los ojos, confundida por el alboroto. Laura alzó la voz de inmediato, sin preguntar, sin evaluar la escena, sin siquiera detenerse a notar mi expresión o el temblor de mis manos. ¿Pero qué haces, mamá? Son las 3 de la mañana. ¿Por qué no puedes quedarte en tu cuarto como te pedimos? Los niños tienen escuela, Bruno trabaja, yo tengo reuniones desde las 8. ¿Otra vez con tus caprichos?
No supe qué responder. Me quedé inmóvil, con la espalda encorvada, recogiendo los pedazos del vaso con una servilleta de papel, como si pudiera reparar algo más que el vidrio. Intenté decir que solo tenía sed, que no quise hacer ruido, que fue un accidente. Pero las palabras se quedaron trabadas en mi garganta. En lugar de eso, me escuché disculparme como una niña, con voz baja y culpable. Solo quería un poco de agua. Lo siento mucho. Siempre es algo, ¿no? Interrumpió Bruno, que ya se había acercado para recoger los fragmentos con fastidio. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo que no puedes hacer sola, pero tampoco dejas que nadie te ayude. Esto no es justo para nadie, Eufemia. Laura cruzó los brazos, mirándome como se mira a una pared que ha dejado de sostenerse. Ya no había rastro del tono amoroso de antes, ese mamá, lleno de paciencia que usaba cuando yo aún estaba recién llegada. Ahora era solo una sílaba cortante, una exhalación entre dientes que buscaba silenciarme. Mira, mamá. Ya lo hemos hablado. No puedes seguir así. Cada vez que te levantas por la noche despiertas a toda la casa. Si necesitas algo, llama. Para eso tienes el timbre. Pero deambular por la casa a oscuras ya no es seguro. Ni para ti, ni para nosotros. Y menos si vas a estar rompiendo cosas. Sus palabras se me clavaron más hondo que el vidrio en el suelo. No por lo que decían, sino por cómo lo decían, con ese tono de superioridad suave, de impaciencia envuelta en falsa preocupación, de quien siente que está cumpliendo una condena por amor. Por un segundo, creí que me estaba ahogando, que el aire de la cocina era demasiado espeso. No lloré. A mi edad, ya no se llora por vasos rotos ni por hijas malagradecidas, pero sentí un ardor antiguo en los ojos, como un nudo invisible que subía por el pecho y empujaba hacia adentro toda la rabia, toda la tristeza, todo lo que no me estaba permitido decir. «Ya entendí», dije, finalmente, con la voz más serena que podía reunir. «No volverá a pasar». Y me di la vuelta con toda la dignidad que me quedaba, arrastrando la dignidad por el suelo como mi bata, sintiendo las miradas en mi espalda. Sofía murmuró algo, pero Laura la empujó suavemente de regreso a su cuarto. No alcancé a oír si me defendía o si simplemente quería volver a dormir. No me importaba. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, me senté en la cama con la botella de agua que había logrado rescatar del refrigerador y me obligué a beber cada sorbo como si fuera una victoria. Ya no temía que me escucharan, que me vieran, que supieran que seguía viva. Porque en ese momento supe algo con total certeza. En esa casa ya no era madre, ni abuela, ni huésped siquiera. Era una carga, una sombra, una molestia. Y cuando una sombra hace ruido, el mundo reacciona con furia. No dormí más. Me quedé despierta mirando el techo, recordando todas las veces que crucé cocinas ajenas con mujeres, pariendo en los cuartos de al lado. Mujeres que me llamaban por mi nombre, con respeto. Mujeres que me ofrecían café y me abrazaban al amanecer con lágrimas en los ojos. Yo era importante. Yo era necesaria. Era útil, digna, fuerte. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento pasé de ser el pilar a ser el estorbo? El amanecer llegó sin colores esa vez. Solo una claridad sin alma que se filtraba por las cortinas y me hizo notar que había pasado otra noche en blanco. Escuché los ruidos de la rutina comenzar. La cafetera, los pasos apurados, el coche de Bruno arrancando, los pasos de Sofía bajando las escaleras.
Nadie tocó a mi puerta. Nadie se asomó. Nadie preguntó si dormí bien o si necesitaba algo. Estaba claro. La escena de la madrugada había cambiado el clima. Ya no era parte del hogar, sino su defecto estructural. Fue esa mañana, mientras cepillaba mi cabello con movimientos lentos, que una idea se fue formando en mi cabeza. No fue una venganza. No fue un impulso. Fue la conciencia serena y certera de que había cruzado un umbral. Que lo que hasta entonces había tolerado como parte del envejecimiento, la pérdida de espacio, de voz, de lugar, ya no era tolerable. Porque ahora lo habían dicho en voz alta. No eres una huésped, eres un estorbo. Lo dijo mi hija. Y fue entonces cuando supe que algo debía cambiar. El día después de aquella madrugada, se presentó con un silencio aún más espeso que de costumbre, como si la casa entera hubiera absorbido la incomodidad de la noche y ahora respirara con cautela, temiendo que cualquier palabra despertara una grieta. No bajé a desayunar. No me levanté cuando escuché el sonido de los cubiertos o los pasos nerviosos de Sofía en su carrera hacia el colegio. Me quedé sentada en mi cama, peinando lentamente los cabellos blancos que alguna vez fueron castaños, mirando por la ventana hacia el patio trasero, ese jardín que había ayudado a plantar con mis propias manos cuando Laura y Bruno compraron la casa. Recuerdo haber puesto los primeros rosales con Matías, cuando él aún vivía, y verla tan emocionada por tener una casa con tierra. Ahora el rosal seguía floreciendo, pero nadie parecía notarlo. Como yo, como mi lugar en esta familia que ayudé a edificar y que, sin darme cuenta, había empezado a desmoronarse sin siquiera un temblor. No hubo un buenos días, ni un ¿cómo dormiste? Cuando finalmente salí de mi cuarto, cerca del mediodía, la casa estaba vacía. En la cocina me esperaba un plato tapado con papel aluminio sobre el microondas, con un papel doblado al lado, que decía con letra apresurada: «Tienes sopa y arroz. No salgas sola. Laura». El mensaje era seco, breve, casi administrativo. Me senté frente al plato sin ganas de comer, y por primera vez en muchos años sentí una tristeza tan profunda que el cuerpo se me hizo plomo. Comí 2 cucharadas, sin sal, sin gusto. La sopa era igual que el mensaje. Caliente, sí, pero sin alma. Me pasé el resto del día revisando papeles viejos, documentos que tenía guardados en una caja de lata en el armario. Entre ellos estaba el testamento de Matías, una copia del contrato de la venta de nuestra casa, la escritura parcial de esta donde vivo ahora, porque aunque todos lo ignoran, aún conservo el 30% de esta propiedad, donado por mí misma cuando ayudé a financiar la compra. Bruno insistió en registrar el resto a nombre de Laura para obtener beneficios fiscales, y yo no me opuse, porque confiaba como solo confían las madres que creen que el amor es una garantía, que el sacrificio se recuerda, que la presencia constante se recompensa con cuidado, con respeto, con gratitud. Ahora entendía que no era así, que lo dado, si no se reclama, se olvida. Esa noche, al volver, Laura no me dirigió la palabra. Entró con paso apurado, con el celular en una mano y un portafolio en la otra. Me saludó con un gesto seco, como quien reconoce a una vecina lejana. Subió a su habitación y no bajó hasta que la cena estuvo lista. Cuando por fin apareció, se limitó a servirse un plato, revisar unos documentos en la mesa y mirar su celular mientras comía. Yo estaba ahí, sentada, en la misma mesa. Pero era como si no existiera. Ni una palabra. Ni una disculpa por la noche anterior. Ni una pregunta por mi salud. Ni siquiera una mención al vaso roto, como si todo se hubiera borrado por conveniencia. Al tercer día,
La situación se hizo insostenible. Me encontré con Bruno en el pasillo, de camino al baño. Nos cruzamos en silencio, pero él detuvo el paso. Me miró y dijo con un tono contenido: Laura está muy estresada últimamente. Trata de no hacer las cosas más difíciles. Me quedé mirándolo. No supe qué decir. ¿Acaso había hecho algo malo? ¿Haber tenido sed era ahora una afrenta? ¿Molestar con mi existencia era parte de ser vieja? No respondí, solo asentí, como se asiente ante el capataz que ordena algo en la plantación. Me sentí más sirvienta que madre, más inquilina que familiar, más intrusa que ser humano. Y en ese instante, algo en mí, una parte vieja, cansada, pero intacta, se levantó. Esa noche, cuando todos dormían, volví a sacar mis documentos. Me senté frente a la mesa del comedor, la misma que ayudé a pagar, y comencé a leer con detenimiento todo lo que tenía archivado. Facturas, depósitos, transferencias, correos impresos, contratos de compraventa. Confirmé lo que ya sospechaba. Esta casa no es solo de ellos. También es mía. Legalmente, moralmente, históricamente. Pero ellos lo habían olvidado, enterrado bajo losas de desmemoria selectiva. A la mañana siguiente, llamé a Dolores, mi amiga de toda la vida, abogada jubilada pero con mente aguda. Le pedí que viniera a verme sin decir nada a nadie. Llegó con su andar de siempre, con su bufanda de lana aunque no hiciera frío, y con esa expresión de mujer que ya no tiene tiempo para rodeos. Le conté todo, desde la caída que me trajo a esta casa hasta los gritos por un vaso roto. Le enseñé los documentos, le mostré los mensajes. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin gesticular, con la mirada fija como cuando preparaba un juicio. Eufemia, dijo al fin. Esto no es solo tristeza. Esto es abuso. Te están aislando, minimizando, robando voz. Y no solo puedes hacer algo. Debes hacerlo. La frase me heló y me dio calor al mismo tiempo. No estaba sola. No estaba loca. Lo que sentía era real. Lo que vivía no era exageración. Dolores se llevó los papeles. Me prometió revisarlos, buscar opciones, preparar un informe. Me abrazó con fuerza antes de irse, como si quisiera reconstruirme con sus brazos. Al verla marcharse, sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió densa. Sofía, que hasta entonces era indiferente, comenzó a buscarme más. Me preguntaba cosas sobre mi infancia, sobre su abuelo, sobre cómo era la vida sin celulares. Me escuchaba con atención genuina. Me miraba a los ojos. Su forma de mirarme me devolvía humanidad. Pero cada vez que Laura la veía conmigo, encontraba una excusa para llevársela. Se notaba incómoda, molesta, nerviosa, como si temiera lo que yo pudiera decir. Como si empezara a sospechar que algo se movía por debajo del suelo. Y lo que se movía era más que una intención. Era un plan. Dolores volvió una semana después con una carpeta repleta de papeles. Había redactado una solicitud formal de revisión de propiedad, un documento de usufructo vitalicio y una carta notarial en la que dejaba claro que, si se intentaba internarme contra mi voluntad o despojarme de mis derechos, se procedería legalmente. Me pidió que firmara. Temblaba al tomar la pluma. No porque dudara, sino porque por fin, después de tanto tiempo, estaba eligiendo hablar en voz alta. Cuando Bruno encontró la carta sobre la mesa del comedor, explotó. Gritó que no entendía, que qué clase de traición era esa.
que cómo me atrevía a amenazarlos en su propia casa. Laura se sumó a los gritos, con lágrimas en los ojos, diciendo que siempre había hecho todo por mí, que me había recibido, alimentado, vestido, que yo no valoraba nada. No dije nada durante un largo rato. Los dejé escupir su rabia, sus quejas, su culpa disfrazada de indignación. Cuando por fin se callaron, me levanté con dignidad y dije una sola frase. Esta casa no es suya, y mi vida, mucho menos. Bruno quiso responder, pero Laura lo detuvo. Sus ojos no eran de furia ya, sino de miedo. Por primera vez, me vieron como algo más que una anciana torpe. Me vieron como la mujer que podía desarmar su mundo si así lo decidía. Y entonces supe que había recuperado algo que creía perdido. Mi poder. Esa noche dormí con la puerta abierta, y nadie se atrevió a cerrarla. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio que ya no era solo incómodo, sino expectante. Como si la casa misma supiera que algo se había desplazado de forma irreversible. Laura evitó bajar temprano. Bruno se encerró en el despacho, donde apenas pasaba tiempo antes, como si el grosor de las paredes pudiera mantenerlo a salvo de la tensión que ahora se respiraba en cada rincón. Sofía, en cambio, fue la única que pareció comportarse con normalidad. Me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó cómo dormí, y hasta se ofreció a servirme café. Como si en su pequeña mirada adolescente hubiese comprendido que algo profundo y definitivo se había movido entre nosotras, y que, aunque no pudiera entender todos los detalles, sabía a quién debía ofrecer su lealtad. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente serena. Como si la tormenta ya hubiese pasado, aunque supiera que solo era el preludio de una más fuerte. Había dejado sobre la mesa los documentos que Dolores me preparó, no como amenaza, sino como declaración de principios. Nadie me iba a borrar de mi exhistoria. Nadie iba a seguir tratándome como un mueble viejo que se relega a un rincón, esperando que el polvo y el olvido hagan el trabajo sucio de desaparecerlo, sin tener que tomar decisiones incómodas. Esa mañana me vestí con uno de mis mejores vestidos, uno que no usaba desde el bautizo de Sofía, y me senté en el porche delantero con un cuaderno en las manos, fingiendo escribir, pero en realidad repasando mentalmente todos los momentos en los que había callado cuando debí hablar, en los que había cedido por amor, por miedo, por costumbre, y que ahora reclamaban su lugar como lecciones, no como errores. Después del mediodía, recibí una llamada inesperada. Era Gloria, una antigua colega de mis años como partera, ahora jubilada y viviendo en un pequeño hogar comunitario para mujeres retiradas del mismo oficio. Me llamó para contarme que una de sus compañeras había fallecido hacía 2 semanas y que quedaba una habitación disponible. Me lo dijo con esa mezcla de respeto y ternura que solo las mujeres mayores saben usar entre sí, sin compasión ni lástima, solo verdad. Me habló del lugar, de las rutinas, de los cuidados, del ambiente. No era un asilo, no era una institución, era un refugio. Una casa para mujeres como nosotras, que habíamos pasado la vida acompañando a otros y que ahora buscábamos un lugar donde poder respirar sin pedir permiso. No le respondí de inmediato. Le agradecí la llamada. Le pregunté por otras compañeras. Hablamos de algunas anécdotas y colgué con una sensación nueva en el pecho. Por primera vez en años, tenía una opción. Ya no estaba atrapada en la caridad de mi hija, ni en la tolerancia condescendiente de Bruno. Podía irme. Podía empezar de nuevo, aunque fuera en el ocaso de mi vida. Y esa posibilidad, lejana aún, pero real, fue como una lámpara encendida en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Esa misma tarde, Dolores volvió.
Trajo consigo una carpeta más gruesa y un sobre sellado. Me explicó con calma que había enviado copia de los documentos al registro de propiedades, que había abierto una carpeta legal a mi nombre y que había contactado a un notario amigo suyo para dejar registrado mi deseo de establecer un usufructo vitalicio sobre mi parte de la casa y que en caso de fallecimiento la propiedad pasara a Sofía bajo una figura legal que la protegiera incluso si Laura intentaba impugnar. Me mostró papeles, firmas, sellos. Todo legal. Todo correcto. Me senté a firmar sin temblor. Sentía el pulso firme, la letra clara, el nombre completo. Eufemia Navarro de Mendoza, con cada trazo marcando no solo mi identidad, sino mi decisión de no desaparecer sin dejar huella. Mientras firmaba, vi por la ventana cómo Laura nos miraba desde la cocina. No se escondía, no sonreía, solo observaba con esa expresión de hija que empieza a entender que su madre no es tan débil como creía y que la historia familiar tiene capítulos que aún no ha leído. Por la noche, durante la cena, nadie dijo nada. El sonido de los cubiertos era el único lenguaje compartido. Pero en medio de ese silencio espeso, Sofía rompió el guión. «Abuela, ¿cómo fue el primer parto que atendiste sola?» Laura la miró con una mezcla de desconcierto y fastidio. Bruno bajó la cabeza. Yo, en cambio, sonreí. «Fue en San Bartolo, un pueblo en la sierra. Una mujer llamada Marta, con una hija de 7 y un marido que había salido a buscar ayuda y nunca volvió. Estaba lloviendo. No había luz, y el bebé venía de nalgas. Sofía escuchaba con ojos brillantes. Yo hablaba despacio, sin apuro, dejando que cada palabra se posara en la mesa como migas de pan que marcan el camino de regreso a casa. Cuando terminé, ella aplaudió bajito. Laura soltó un suspiro resignado y se levantó a lavar los platos. Bruno fingió revisar algo en el celular. Pero el momento ya se había sembrado. La semilla estaba puesta. Y crecería. Aquella noche me quedé despierta más de lo habitual. No por miedo, ni por dolor, sino porque mi cabeza giraba con fuerza, proyectando un nuevo camino, visualizando la posibilidad de un cambio radical. Recuerdo haber salido al patio, envuelta en mi chal, con el cielo estrellado sobre mí y el aire fresco de la madrugada acariciando mis mejillas. Me senté en una de las sillas del jardín, miré el rosal florecido y sentí que Matías estaba conmigo, como si sus manos invisibles tocaran mi hombro, dándome su aprobación. Aquel jardín que habíamos soñado juntos estaba ahora manchado por la indiferencia, por la rutina, por la comodidad de una familia que olvidó el origen de sus privilegios. Y me prometí que no permitiría que mi final se escribiera entre suspiros de lástima y puertas cerradas. Al día siguiente, muy temprano, llamé a Gloria. Le dije que sí, que aceptaba, que me iría en cuanto tuviera todo listo, que avisara a su directora, que prepararan mi espacio. Lloró. Yo también. Pero eran lágrimas suaves, sin pena. Lágrimas de mujeres que saben que el hogar no es donde te toleran, sino donde te recuerdan por tu nombre. Esa misma mañana preparé una carta para Laura. No un reproche, sino un recuento. Le hablé de mi infancia, de sus primeros pasos, del día en que parí sola en el baño porque Matías no alcanzó a llegar. Le conté cómo vendí la casa de mis padres para pagar su universidad, cómo rechacé propuestas de trabajo en la ciudad para quedarme cerca suyo, cómo renuncié a mis propios sueños para acompañar los suyos. Le dije que no me arrepentía de nada, pero que había llegado el momento de vivir los años que me quedaban con dignidad. Y que por eso me iba. Cerré la carta, la guardé en su agenda
y comencé a empacar. No llevaba muchas cosas, algunas mudas de ropa, mi chal favorito, el cuaderno donde escribía mis recuerdos, la foto de Matías y yo en nuestra boda, la caja de lata con los documentos y la muñeca de trapo que me regaló Sofía cuando tenía 5 años. Todo cabía en una maleta mediana. Todo lo demás, lo que nunca se puede empacar, se quedaba en mi memoria. Cuando terminé, salí al jardín y regué las plantas una última vez. Me despedí del rosal, de las margaritas, del limonero seco. No lloré. Sonreí, porque esta vez el adiós no era una derrota. Era una elección, un acto de justicia íntima. Y mientras me preparaba para partir, supe que ya no era una sombra. Ya no era una molestia. Era una mujer en movimiento, con historia, con voz, con decisión, la misma que, años atrás, entraba en casas desconocidas a traer vida. Ahora salía de una casa conocida para no dejar morir la suya. La mañana de mi partida no tuvo solemnidad, ni despedidas dramáticas, ni siquiera la cortesía de un adiós. Desperté antes que todos, como siempre, y me vestí en silencio con la ropa más cómoda que tenía. Esa blusa azul de lino con botones antiguos que guardaba para los días de mercado, y mis pantalones de algodón que tanto había remendado. El taxi ya estaba pedido. Gloria me había asegurado que la directora del hogar comunitario pasaría a recibirme junto con ella. Faltaban 2 horas, y yo ya estaba lista. Mi maleta, pequeña pero firme, descansaba al lado de la puerta como un perro fiel esperando la orden. Me senté frente a la ventana del comedor y contemplé por última vez ese espacio donde alguna vez creí pertenecer. Sofía fue la primera en levantarse. Bajó las escaleras aún somnolienta, con el cabello revuelto y los calcetines desparejados. Me encontró sentada, me miró con extrañeza, y al ver la maleta, sus ojos se agrandaron. Se acercó sin decir palabra, y se sentó a mi lado, con el silencio que solo los niños respetuosos saben sostener cuando comprenden que algo importante está sucediendo. ¿Te vas?, preguntó al fin, en un susurro. Asentí, mirándola con ternura, acariciando su cabello con dedos viejos, pero aún firmes. Sí, mi amor, ya es hora. ¿Pero por qué?, insistió, con esa inocencia desgarradora que aún no sabe medir consecuencias ni distinguir entre abandono y elección. Porque uno no debe quedarse donde no lo quieren. Porque incluso las abuelas merecen respeto. Porque quiero vivir tranquila. Y porque tú me diste fuerza con tus preguntas, tus abrazos y tus ojos que siempre me vieron. No estoy escapando. Estoy eligiendo. Sofía no lloró. Me abrazó con fuerza, con esa firmeza que solo tienen los abrazos que comprenden sin entender del todo. Me pidió que le escribiera. Le prometí que cada semana recibiría una carta. Le dije que la muñeca de trapo que me regaló vendría conmigo y que la pondría en mi mesita de noche, para que no olvidara que ella fue la última chispa que me recordó que aún estaba viva. Laura bajó al poco tiempo. La oí desde la cocina, refunfuñando porque no encontraba sus llaves, porque el café no estaba hecho, porque su día ya empezaba torcido. Entró al comedor con la mirada ocupada en el celular, como siempre, y al ver la maleta se detuvo. Frunció el ceño, miró a Sofía abrazada a mí, y luego a mí, con una mezcla de incredulidad, enfado y pánico. ¿Qué es esto?, preguntó con esa voz que usaba cuando algo se salía de su control. ¿Qué significa esta maleta? Que me voy, dije sin levantar la voz. Que encontré un lugar donde vivir. Que ya no quiero seguir siendo la molestia silenciosa en tu casa. Laura se quedó muda unos segundos.
Luego soltó una risa breve, nerviosa, que no tenía nada de humor. ¿Y ahora dramatizas? ¿Ahora decides que eres una víctima? ¿Qué clase de manipulación es esta, mamá? No es manipulación, respondí con calma. Es consecuencia. ¿Y Sofía? ¿No pensaste en cómo le afectaría que su abuela la abandone? No la estoy abandonando, repliqué con firmeza. Me estoy liberando. No quiero que me recuerde como una sombra callada, sino como alguien que decidió no marchitarse entre desprecios y gritos por un vaso de agua. Bruno apareció justo en ese momento, recién salido de la ducha, con una toalla aún en el cuello y expresión confundida. Al ver la escena, se acercó con lentitud, midiendo sus pasos, como si supiera que el suelo que pisaba era inestable. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mirando a Laura y luego a mí. «Se va», dijo ella, con la voz temblorosa de quien aún no puede creer lo que está viendo. «¿Cómo que se va? ¿A dónde?» «A donde me respeten», dije, mirando a ambos con serenidad. «A vivir en paz, a terminar mis días sin tener que pedir permiso para existir». Bruno me miró unos segundos sin saber qué decir. Intentó apelar a la lógica, como hacía siempre que algo se le escapaba. «Pero esta casa también es tuya. No tienes que irte. Podemos organizarnos mejor. Podemos...» «Ya lo intenté», lo interrumpí. «Durante 5 años. Lo intenté todo. Callar. Agradecer lo poco. Disculparme por respirar. Pero no voy a pasar lo que me queda de vida justificando mi presencia. Esta casa me pertenece en papeles, pero ustedes ya la hicieron suya a costa mía. No voy a seguir pagando el precio». Laura se acercó entonces, con los ojos brillantes por la rabia. «¿Y quién te llenó la nevera todos estos años? ¿Quién te llevó al médico? ¿Te compró tus medicamentos? ¿Te dio techo?» «Yo pagué esta casa, Laura, con el dinero de la venta de mi hogar, con los ahorros que tu padre y yo guardamos durante décadas. Yo firmé los papeles. Yo avalé los créditos. No me diste nada. Y aun si lo hubieras hecho, no te daba derecho a humillarme». «Nadie te humilló», gritó, perdiendo por fin el control. «Te tratas como si fueras una santa y nosotros unos monstruos». «No, Laura», dije mirándola con compasión. «Me trato como lo que soy, una mujer que merecía algo más que un rincón y reproches. Y los monstruos, a veces no tienen cuernos. A veces tienen apellidos familiares». El timbre sonó justo en ese momento. Era Gloria, junto con la directora del hogar, una señora menuda, de voz pausada y sonrisa triste. Al ver la escena en el comedor, se mantuvieron al margen, pero sus ojos decían lo suficiente. Entendían perfectamente lo que pasaba. Tomé mi maleta. Me colgué el bolso al hombro. Le di un último abrazo a Sofía, quien ya no contenía las lágrimas. Me giré hacia Laura. Le tendí un sobre. «Aquí están las escrituras. Mi parte te la cedo en usufructo mientras viva. Pero en cuanto muera, pasará a Sofía. Eso está firmado y registrado. No quiero discusiones, ni amenazas, ni reclamos. Quiero paz. Y tú también deberías quererla». Laura no lo abrió. Se quedó con el sobre en la mano, como si le pesara más que un ladrillo. No me dijo nada. No me siguió. No me abrazó. Me fui. Caminé hasta el auto de Gloria con pasos lentos pero seguros, como si cada uno borrara un poco de los años de humillación acumulada. Al subir al coche, no miré atrás. No quería quedarme con la imagen de una hija dolida por orgullo, ni con la de un yerno perplejo.
ni siquiera con la de una casa que ayudé a construir y que me cerró sus puertas una noche por pedir un vaso de agua. Durante el viaje, Gloria no dijo nada. Me ofreció su mano y la tomé. Sentí la calidez de su piel, la firmeza de su presencia. La ciudad pasó por la ventana como un río de imágenes conocidas, pero ya ajenas. No era tristeza lo que sentía. Era alivio. Era la certeza de haber recuperado mi nombre, mi espacio, mi historia. Al llegar, la casa donde viviría era sencilla, de una planta, con jardines cuidados y un aire de tranquilidad difícil de describir. Me recibieron con sonrisas, con tazas de té, con historias que me hacían sentir parte. Esa noche dormí en una cama propia, en una habitación sin tensión, sin juicios, sin gritos. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con la casa de Laura, soñé con el campo, con el olor del pan caliente, con Matías bailando conmigo bajo la lluvia, con la risa de Sofía, con mi nombre dicho en voz alta, sin dureza, sin peso, sin vergüenza. Y entendí, al despertar, que aunque me había ido sin que me despidieran, también me había llevado todo lo que realmente importaba. No esperaba cartas, ni llamadas, ni siquiera un mensaje breve los primeros días después de mi partida. Había asumido que el silencio sería la reacción natural, no tanto por indiferencia, sino por el desconcierto que deja la retirada de alguien que se creía inmóvil. En el hogar donde ahora vivía, el tiempo tenía otro ritmo. Las mujeres con las que compartía los días sabían de pérdidas, de abandonos, de silencios prolongados que nunca fueron rotos. Allí nadie preguntaba por qué estábamos solas. Nos bastaba con saber que estábamos juntas. Me despertaba con el canto de los pájaros. Regaba el jardín al amanecer. Escribía cartas para Sofía que entregaba cada viernes con sobres adornados por mis propias manos. Hablábamos entre nosotras de nuestros partos, de nuestras heridas, de las veces que la vida nos desbordó. Y lentamente, sin grandes gestos ni palabras solemnes, empecé a recobrarme. La directora del lugar, Celina, me dio un espacio no solo físico, sino simbólico. Me propuso coordinar los talleres de memoria, y yo, que pensaba que ya no tenía nada que enseñar, redescubrí que mi voz aún podía sostener. Contaba historias, ayudaba a escribir biografías, escuchaba relatos de mujeres que llevaban décadas sin ser escuchadas. En ese ejercicio me escuché a mí misma también. Entendí que la vida no se acaba cuando se va de una casa, ni cuando se envejece, ni siquiera cuando una hija cierra el corazón. La vida se acaba cuando uno deja de contarse. Y yo me estaba contando de nuevo. Pasaron 2 meses así, 2 meses sin saber nada de Laura. Bruno, como era de esperarse, no dio señales. Pero Sofía no falló una sola semana. Sus cartas eran pequeñas, escritas a mano con letra aún infantil, pero cada vez más firme. Me hablaba de la escuela, de su gato, de los libros que empezaba a leer por su cuenta. Me decía que me extrañaba, que ojalá pudiera estar con ella en su cumpleaños, que le había contado a su maestra de mí, y que la maestra le pidió que escribiera un ensayo sobre su abuela valiente. Esas palabras me hicieron llorar más que todas las humillaciones juntas. Porque allí estaba la semilla, allí estaba la hija que no tuve, o que no me dejé tener por estar demasiado ocupada criando a la que sí. Un día de lluvia, de esos en que las nubes se cuelgan del cielo como si fueran a desplomarse, llegó una visita inesperada. Era Laura. Apareció de pronto, parada en la puerta del jardín, empapada, con el cabello pegado al rostro y una expresión que no supe descifrar de inmediato. Me levanté con lentitud, no por el cuerpo, sino por la emoción. No sabía si abrazarla o cerrar la puerta.
Celina la invitó a pasar. Se negó. Quería hablar conmigo a solas, en el jardín, bajo la lluvia, como si las gotas pudieran lavar algo que las palabras no lograrían. Me acerqué despacio. Ella no se movió. Nos quedamos frente a frente, como dos extrañas que reconocen sus rostros en un espejo empañado. Tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, su voz era otra. No era la hija mandona, ni la mujer eficiente, ni la madre protectora. Era apenas una niña que había crecido demasiado rápido. Leí la carta, la de la herencia, la de Sofía. Asentí. No sabía si venía Aftim a reclamar o a agradecer. No supe qué decirle. Cuando me preguntó por qué la casa sería suya y no mía, le dije que era una decisión tuya. Me miró con una tristeza que me atravesó. No respondí. Solo la miraba. Tenía razón. No quise verlo, o no pude. Me acostumbré a tu silencio, a tu servicio, a que estuvieras sin estar. Pensé que era normal. Pensé que así eran las cosas. Y cuando te fuiste, no fue que me doliera. Fue que me quedé sin excusa. Sentí un nudo en el estómago. No de dolor, sino de compasión. Por ella. Por mí. Por lo que nos habíamos hecho mutuamente. No vine a pedirte que vuelvas, continuó. Sé que no quieres. Y no sabría cómo cambiar lo que pasó. Pero quería decirte que lo entendí. Tarde, pero lo entendí. Entonces, sin esperarlo, se acercó un paso, no para abrazarme, para entregarme un cuaderno. Lo abrió. Era un álbum. Fotos nuestras, de cuando yo la peinaba para la escuela, de cumpleaños antiguos, de aquel viaje al campo. Fotos que pensé que se habían perdido. Las había guardado. Había escrito fechas, comentarios, recuerdos. Sofía me ayudó, dijo. Quería que supieras que sí te recordamos, aunque no supimos demostrártelo. Me temblaron las piernas. No lloré, pero tuve que sentarme en la banca mojada. Ella también se sentó. Nos quedamos ahí, bajo la lluvia, mirando el cuaderno, página por página, en silencio. Fue un tipo de abrazo. Uno torpe, sin cuerpo, pero con alma. Antes de irse, Laura se giró y dijo algo que me dejó sin aire. ¿Sabes por qué grité esa noche del vaso? No fue por el ruido. Fue porque te vi frágil. Y me asusté. Porque pensé que si tú te caías, entonces todo lo que soy también podía quebrarse. No supe qué decir. Quizás no hacía falta. La vi marcharse. No sabía si volvería. Pero esa tarde entendí que el quiebre ya no era solo dolor. Era también posibilidad. Volví al interior de la casa. Celina me esperaba con una manta y una taza de chocolate. Me senté junto a ella. No hablamos, solo bebimos en silencio. El clímax no fue un grito, ni una pelea. Fue ese momento en el jardín. Dos mujeres bajo la lluvia, con una historia rota entre las manos, intentando, aunque sea un poco, no dejarla volar con el viento. Los días que siguieron a la visita de Laura fueron de una calma extraña, como si la tierra, después de un largo terremoto, se hubiera acomodado en nuevas formas, dejando las grietas visibles pero ya sin temblores. No volvió a llamarme, ni a escribir, pero tampoco esperaba eso. Las palabras que intercambiamos bajo la lluvia no buscaban continuidad. Eran cierre y comienzo al mismo tiempo, como esas conversaciones que uno tiene con los muertos en sueños, y que no requieren respuesta, solo comprensión. Yo volví a mis rutinas en el hogar.
los talleres de memoria, las caminatas al amanecer, el cuidado del rosal que plantamos en el jardín trasero y que floreció con una fuerza insólita. Como si supiera que allí vivíamos mujeres acostumbradas a renacer. En silencio, cada semana seguí recibiendo las cartas de Sofía. Algunas venían con dibujos, otras con flores secas entre las páginas, otras con confesiones pequeñas, como que se había enamorado por primera vez o que ganó un concurso de poesía escolar. Yo respondía con la misma dedicación con que antes preparaba la comida para mi familia, poniendo en cada línea algo más que tinta. La dulzura de quien ya no necesita que la escuchen para sentirse viva, pero que aún disfruta del eco. Un día me mandó una carta más corta de lo habitual, solo un párrafo, pero que me hizo temblar el corazón. Abuela, quiero ser como tú. Cuando crezca, quiero tener tu coraje. Esa sola frase me hizo entender que todo el dolor vivido, cada humillación callada, cada noche en vela, habían tenido un sentido más grande. Que la semilla que plantamos no siempre germina en nuestra generación, pero sí deja raíces firmes en la siguiente. Poco a poco, mis compañeras en el hogar empezaron a llamarme la matrona. Algunas lo hacían en broma, otras con respeto real, pero yo acepté el apodo con una sonrisa. No por nostalgia, sino porque entendí que ese nombre, más que una profesión, era una manera de ser, seguir dando vida, incluso cuando parece que todo se acaba. Seguir acompañando, aunque ya nadie lo pida. Seguir firme, aunque tiemble todo alrededor. Una de ellas, Rosalía, me dijo una tarde: «Tú no viniste aquí a morir en paz. Viniste a enseñar cómo se vive cuando una ya no le debe nada a nadie». Y me reí, porque sin quererlo, había vuelto a ser guía, esta vez no de partos, sino de libertades tardías. Laura no volvió. Ni Bruno. Pero un día, a los 6 meses exactos de mi partida, llegó un sobre certificado. Era un documento legal. La transferencia formal de la parte restante de la casa a nombre de Sofía, firmada por ambos, sin reclamos ni condiciones. No lloré. Lo tomé como quien recibe un último gesto de paz tras una guerra larga. Sabía que no era un regalo, era un acto de comprensión. Y tal vez, de culpa. Pero sobre todo, era una forma de decir, te escuchamos. Aunque demasiado tarde para quedarse, pero justo a tiempo para no heredar el silencio. Esa noche salí al jardín con la carta en la mano. La leí bajo la luz de la luna, y luego la guardé en la caja de lata donde ahora dormían también las cartas de Sofía, las fotos antiguas, y la primera receta de pan que mi madre me enseñó a los 13 años. Me senté junto al rosal, que ya tenía 3 flores nuevas, y pensé en Matías, en el parto de Marta en San Bartolo, en las veces que Laura se enfermó de niña, y yo pasé noches enteras con un paño húmedo sobre su frente, sin pedir nada a cambio. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había rescatado. Mi nombre, mi voz, mi dignidad. Y supe que al final, no todas las historias necesitan finales felices. A veces basta con que terminen con verdad. No sé cuánto tiempo me queda. A veces siento un cansancio más hondo que el físico, una especie de despedida lenta que va tomando forma en los huesos. Pero no me duele, porque ahora, si me voy con la certeza de que fui más que una sombra en la casa de alguien. Fui raíz, fui espejo, fui faro. Y eso basta. Al cerrar los ojos esa noche, escuché la voz de Sofía en mi mente, diciendo una y otra vez: «Quiero ser como tú». Y comprendí que no hay mayor legado que ese.